Tenemos un buen número en internet. Vamos a comenzar la predicación de la palabra de Dios esta noche. Quiero que si usted tiene hijas, ponga atención a lo que va a escuchar. Si usted tiene hijos y sobre todo ya tienen la edad o son jóvenes, me gustaría que usted preste atención. Si son adolescentes, si ya están en la pubertad, si usted ve que sus hijos ya no son aquellos niños que jugaban con carritos o con muñecas y de repente usted los expone a lo que es el ambiente de la escuela, tal vez. Tienen que crecer, hermanos, no podemos ocultarlos tampoco. Pero esta noche me gustaría hablar con todos aquellos que son padres. Y esta noche le quiero contar una historia que no pude encontrar otro mejor título más que llamarlo El descuido de Dina. Y busqué un tema que no me censurara el internet porque el versículo que usted va a escuchar en este momento es un versículo que me llama mucho la atención, que me entristece. ¿Qué le parece si vamos para allá? Y voy a quitar toda música de fondo porque no quiero que nada pueda censurar el programa Facebook. No quiero que nada lo censure. Ayúdeme a orar por la señal por el internet. Vamos a comenzar y agradezco a los que nos están escuchando. Gracias, Eliezer Bautista, por estar aquí con nosotros. El descuido de Dina. Vamos a leer Génesis capítulo 34. Dice la palabra de Dios: salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob. Salió a ver a las hijas del país, y la vio Siquem, hijo de Hamor Heveo, príncipe de aquella tierra, y la tomó, y se acostó con ella, y la deshonró. Pero su alma se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven y habló al corazón de ella. Y habló Siquem a Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Pero oyó Jacob que Siquem había amancillado a Dina su hija. Y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Si esta noche usted es padre de familia, si usted es madre, o tú eres un adolescente, una señorita, un joven, me gustaría que te quedaras, porque estaremos platicando acerca de un descuido muy grande, un error garrafal, y vemos cómo las familias, por un error que sucedió con dos jóvenes, dos familias, llegaron a tristemente lo peor. Esta noche quiero hablarle acerca del descuido de Dina. Oremos para que Dios hable a través de su palabra. Padre Celestial, dame sabiduría para saber explicar este tema. Dame entendimiento, Señor. No es sencillo para mí, pero sé que es el Espíritu Santo el que nos instruye en diferentes temas, mi Dios, doctrinales. También nos instruye en diferentes temas familiares. Y yo quiero que esta noche, Señor, sean las familias quienes reciban este consejo. Si hay alguien, mi Dios, que está descuidando también lo que descuidó Dina, ayúdame, Padre, a poder ser bendición para esa familia. Te necesitamos, mi Dios, porque separados de ti nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre. Te lo pido y te lo ruego, Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Génesis capítulo 34, la deshonra de Dina. Si usted ha leído Génesis, ha visto la secuencia maravillosa de cómo Dios ha estado utilizando la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob, quienes son los patriarcas. Y nadie pensaría que en una familia tan importante pudiera haber un descuido por parte de los jóvenes. Y cuando llegamos a Génesis capítulo 34, vemos ahora la vida de una de las integrantes de esta familia. De hecho, es la hija de Jacob, y esta integrante se llama Dina, siendo la única mujer. Recuerde que Jacob, Dios lo bendijo con 12 hijos varones, quienes son las 12 tribus de Israel, pero también Dios le bendijo con una hija que se llama Dina. Y hay mucho que aprender acerca de los errores de esta señorita que tristemente se cometieron. Y yo creo que Dios permite que nosotros podamos leerlos, analizarlos, para que nosotros podamos advertir a los jóvenes que tenemos en casa.
La historia que usted va a escuchar esta noche es una historia vergonzosa, en donde se mezcla el amor, en donde se mezcla también el descuido y en donde se mezcla la falta de supervisión de los padres por los hijos. Y quiero pedir una disculpa anticipada si este mensaje puede ser ofensivo para ti, pero las cosas que antes se escribieron, dice la Biblia, para nuestra enseñanza se escribieron. Así que esta noche pido que ponga muchísima atención, que trate de evitar todo tipo de distracción. Dina era la hija de Jacob y de Lea, de la familia de Jacob. Dice la palabra de Dios que ellos llegaron a vivir muy cerca de Siquem, quien era una ciudad. Pero preste atención, porque esta palabra Siquem no solo menciona el nombre de una ciudad, sino que vamos a ver más adelante que también así se llama el hijo de uno de los príncipes, Siquem. Entonces la familia de Jacob vivía cerca de la ciudad de Siquem, una ciudad pagana. Y la Biblia nos enseña desde el primer versículo que Dina salió a convivir con las mujeres de aquella tierra. Vamos a comenzar leyendo el versículo. Dice la Biblia en Génesis capítulo 34, versículo 1. Salió Dina, la hija de Lea, la cual ésta había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. ¿Qué tiene que ver Dina? ¿Qué tiene que buscar Dina? Una hija que viene de una familia creyente, a las hijas del país. Alguien se preguntará cómo llegó Dina a vivir en ese entorno. Déjeme darle el contexto antes de comenzar bien, y es que un capítulo antes, en Génesis capítulo 33, nos habla que Abraham, Isaac, Jacob, estos patriarcas, llegaron a vivir muy cerca de la ciudad de Siquem, dice en el versículo 18 de un capítulo anterior. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem. Mira él como padre de familia la decisión que tenemos para saber dónde llevar a nuestra familia a habitar. Dice que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad. Recuerda que Siquem no es una buena ciudad. Y compró allí Jacob una parte del campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó El Elohe Israel. Ahora pon atención. No podemos culpar a veces el entorno si nosotros somos los responsables de llevar a nuestra familia a un lugar donde no le conviene estar. Quédese con eso, padre de familia. Hoy vamos a aprender el entorno familiar y dónde nosotros podemos tener seguro o inseguro a nuestra familia. Es ahí donde entramos al punto número 1. Dice la palabra de Dios que Dina, la hija de Jacob, en el versículo 1 salió a ver a las hijas del país. Es decir, que Dina tristemente comenzó a convivir, yo no sé si con el permiso y consentimiento de su padre o no, pero comenzó a convivir con otras señoritas, con otros jóvenes de aquel país que tenían costumbres diferentes. Y la historia de Dina no solamente muestra el pecado de Dina, sino también los errores del cuidado y dirección de su padre Jacob. Y este pasaje nos va a dejar enseñanzas importantes para los padres que son cristianos el día de hoy, especialmente que tiene que ver con la vigilancia de nuestros hijos, la influencia que tiene el mundo para sus vidas y la responsabilidad espiritual que tenemos nosotros sobre nuestros hijos. Y primero, querido hermano, quiero hablarle acerca de los errores que encuentro aquí en el buen sentido que un padre puede tener por sus hijos. El primer error que encontramos es la falta de supervisión espiritual, porque la palabra de Dios dice en el versículo 1 de Génesis 34 que salió Dina a ver a las hijas del país, y es que Dina solía salir a convivir con personas de una cultura pagana, de una cultura diferente a la enseñanza de su hogar. Recuerde que Jacob no es cualquier persona, es hijo de Isaac. E Isaac es hijo de Abraham, son los patriarcas, han tenido conocimiento de Dios, es una familia que ha sido bendecida por Dios. Y claro, no quiero que se vaya a malentender, no es que los cristianos se sientan superior a alguien que no es cristiano, todos cometemos errores y vamos a ver que el hecho de que seamos cristianos no significa que nuestra familia no vaya a cometer un error. Muchos padres permiten que sus hijos sean educados por el mundo, no le preguntan a dónde vas, no les ponen límites, no les ponen horarios, no les ponen tampoco con quién y con quién no juntarse. Esta influencia del mundo forma el carácter de sus hijos y tristemente cuando ellos tratan de recuperar su corazón ya no lo tienen. No basta con amar a los hijos, no basta con traerlos al mundo, hay que vigilarlos.
Y vemos que Dina salía y salía y salía. Y los padres del día de hoy deben saber con quién se juntan sus hijos. Deben conocer a sus amigos. Deben saber qué influencia hay alrededor de ellos. Porque si no, hermano, los amigos van a influenciar el corazón de nuestros hijos. La confianza no debe reemplazar la vigilancia sabia. Debes poner atención a lo que te estoy diciendo. Le puedes tener mucha confianza a tus hijos, pero eso no reemplaza la vigilancia. Dice primera carta de Corintios capítulo 15 versículo 34, velad debidamente, dice, y no pequéis. Estar atentos. Y ahora, después de hablarte del error del padre, quiero hablarte del error de Dina. Número 1, ¿qué tratos tienes, Dina, con las hijas del país? Yo veo que Dina era una señorita consentida. Dina era una señorita vanidosa que estaba acostumbrada a salir de aquí para allá. Y ya se le había hecho una costumbre que sus padres no le pusieran límites. Querido hermano, si tú no le pones límites a tus hijos, se van a ir cada vez más lejos y más tarde van a regresar a casa. Voy y regreso, no haré nada malo, le dicen a los padres, solo voy a ver a mis amigas del país. Y ella salió hacia un ambiente pagano, típico, ¿verdad? Tristemente, una mujer joven pudiera decir, yo no voy a hacer nada malo, yo puedo controlar, yo sé hasta dónde llego, mamá. Y bueno, tristemente la confianza de los padres dicen, hazlo. A veces el permiso de la madre es para una hija, hazlo. Pero no le digas a tu papá que yo te di permiso. Escucha, eso es un grave error. Esta noche estoy predicando un tema familiar. Me gustaría que usted pueda rescatar lo que más pueda. Dina salió sin protección espiritual. Dina no le gustaba estar en casa. Y si tú eres una señorita, yo te preguntaría, ¿por qué no estás más tiempo en casa con tus padres? ¿Y por qué estar más tiempo afuera con desconocidos? Tristemente ella se fue a ver a las hijas de la tierra. Y esto es bien interesante porque Siquem, la ciudad, era una tierra donde tristemente había mucha algarabía. Tal vez ella aprendió la costumbre de este lugar, su vestimenta, cómo danzaban, la moda que había entre ellas. Y bueno, algunos comentadores bíblicos dicen que Dina andaba de fiesta en fiesta. ¿Puede usted ponerse a pensar una hija del patriarca de fiesta en fiesta? Era una jovencita inmadura, poco sabia, la cual no cuidaba ni siquiera su persona y mucho menos también el testimonio de su familia. Y yo sé que esta noche tal vez los jóvenes no les va a gustar mucho mi mensaje, pero si yo le pregunto a un joven qué tan en serio tomas los peligros, pasan accidentes porque jóvenes regresan solos a casa de madrugada, muchas veces muy fuera de sí porque han consumido mucho alcohol. Y yo te pregunto, joven, ¿tú estás consciente de lo que te llegaría a pasar si tú sigues saliéndote tan lejos de casa, andando de noche como fue el caso de Dina? Número 2, vamos a ver qué peligro encontró Dina. Número 2, vamos a ver a un joven, a una persona oportunista. Su nombre fue Siquem. No solamente se llamaba la ciudad Siquem, sino también Siquem era hijo de un príncipe. Mira lo que dice la Biblia en Génesis capítulo 34. Salió Dina, la hija de Lea. Mira, cómo ella sale. La cual esta había dado a luz a Jacob. A ver, ¿a qué saliste? A ver a las hijas del país. Es decir, este lugar mundano. Y dice la Biblia del versículo 2, y la vio Siquem. Mira, Siquem es su nombre. Hijo de Amor Hebeo, príncipe de aquella tierra. Y no solamente la vio, dice la Biblia que la tomó. Y luego dice la Biblia que se acostó con ella. Y luego dice la palabra de Dios que la deshonró. Y primero quiero hablarte del error del padre. El segundo error que cometió el padre fue subestimar la influencia del mundo. Jacob permitió que su hija y su familia se estableciera cerca de pueblos con costumbres paganas, sin considerar el peligro espiritual. Tú deberías ser muy cuidadoso incluso del lugar en donde tú vives para saber si es correcto o no que tus hijos se relacionen con personas que tal vez le van a traer más tristeza y dolor a tu familia. Es difícil lo que te estoy diciendo, pero aún para eso hay que ser sabio. Si tú dejas que tus hijos se junten con cualquier persona, querido hermano, si tu hijo es débil y en vez de que sea de bendición, ellos son de tropiezo, a tu hijo el ambiente familiar va a cambiar. Presta atención, el ambiente influye. Las amistades, la cultura, el entorno afectan la conducta de los hijos. Entonces el segundo error que yo veo en Jacob
fue que se confió, subestimó la influencia del mundo. Los padres deben discernir en qué ambientes son saludables para mis hijos y para mi esposa. No todo lugar es conveniente, aunque parezca normal, aunque parezca igual. El mundo puede normalizar el pecado lentamente. Dijo Pablo en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo. Y ahora sí, vamos a ver el error de Dina. Es que en el punto 2 te digo, Siquem salió un oportunista. La Biblia le llama oportunista, pero hoy la ley le llama acosador. Era un acosador. Siquem era un hombre que no cuidaba sus ojos. Dice la palabra de Dios que la vio, es decir, la deseó, puso su mira en ella. Y mira, hermano, la Biblia nos da a entender, si nos vamos bien al estudio bíblico, que él la acosaba, la miraba, la perseguía, la seducía. Y debes poner mucha atención, varón, tú que me estás escuchando. Ten cuidado, no solo lo que ves, sino a quién ves. Porque los ojos nos pueden llevar a cometer locuras. Ya vas a ver lo que hizo Siquem. Por cierto, ¿qué hacía Siquem? Justo en el preciso momento por donde Dina pasaba a ver a las hijas del país. Eso me habla de que Dina ya era una costumbre que pasaba mucho por ese lugar. 2, que Siquem planeó verla, planeó seguirla, planeó buscarla. ¿Puedes tú imaginar el riesgo que corre una señorita que mucho frecuenta un lugar lejano, un lugar a oscuras, un lugar donde hay fiesta? Tú no sabes, pero a los hombres les gusta ver. Yo te diría, señorita, esta noche es un tema familiar, ten cuidado. No puedes andar tú en la selva y pensar que los lobos no te atacarán. Hay personas que no tienen buenas intenciones. No puedes andar tú en la selva y pensar que no vas a toparte con algo salvaje que quiera alimentar sus pasiones y sus deseos. Es una cruda realidad lo que te estoy diciendo. Pero si Dina estuviera en casa, no tendría estos problemas que enfrentar. Pero mi pregunta es, ¿por qué Jacob, si sabía que su hija no estaba y que vivía cerca de una ciudad pagana, nunca se preocupó por preguntar dónde está ella? Vivimos en una generación con padres apáticos, dormidos, que le tienen mucha confianza a sus hijas y a sus hijos. Ten cuidado. En el punto número 2 vemos entonces al acosador. Si hoy le preguntamos a la ley, ¿cómo se le llama a Siquem? Disculpe, ley. Se le llama acoso, y eso está penado por la ley. Siquem vio a Dina, y no solo la vio, dice que no controló sus deseos carnales, y en lugar de respetarla, decidió Siquem satisfacer sus impulsos pecaminosos con ella. Se le acercó. Y la pregunta es, ¿qué autoridad tiene un joven como para acercarse a una señorita así? El pecado comenzó en la mirada, en la imaginación, en sus pensamientos desordenados y en el deseo sin control. Dijo Jesús en Mateo 5:28, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora, Siquem actuó no solo sin dominio propio, actuó sin respeto. Dice en el versículo 2, Génesis capítulo 34, versículo 2. Y la vio Siquem, hijo de Hamor Hebeo, príncipe de aquella tierra, y la tomó. Esta palabra tomar significa impulsividad, egoísmo, falta de dominio propio y hasta agresión. Ahora, querida dama que me estás escuchando, porque yo sé que muchas veces, señorita, el mundo nos fascina y creemos que ese es el ambiente correcto para encontrar el verdadero amor. Eso es lo que trato de pensar en Dina, que ella quería encontrar el amor, la atención a su príncipe. Son cosas naturales, es normal, tienes que enamorarte alguna vez, señorita. Pero el verdadero amor respeta, espera, protege y honra. Pero en este caso vemos que Siquem manipuló, presionó y destruyó. Y vemos cómo se junta un joven que no controla sus impulsos con una señorita ingenua que frecuenta lugares incorrectos. Y vamos a ver cuál es el triste resultado. Seguimos leyendo la historia. Génesis capítulo 34, versículo 2. La tomó, dice la Biblia, y se acostó con ella y la deshonró. Pero pasa algo curioso en esta historia que dice el versículo 3. Pero su alma
se apegó a Dina, la hija de Lea, y se enamoró de la joven, y habló al corazón de ella. Y habló Siquem, Hamor su padre, diciendo: tómame por mujer a esta joven. Escucha, aquí hay algo muy interesante, porque no puedo negar que la Biblia dice que se enamoró de ella. Y mi pregunta es, mi análisis es, ayúdame a pensar en esto. ¿Realmente la amaba? Pregunta, ¿realmente esto, entonces, podemos decir, como la amaba, no pasa nada, queda perdonado todo? ¿Es justificante entonces decir que la Biblia dice que la amaba y por esa razón podemos decir que ahí terminó la historia y todos felices para siempre? Pues la respuesta es no. Primero, quiero que trates de analizar conmigo esto. ¿Realmente la amaba? La Biblia dice que Siquem desarrolló un fuerte apego emocional hacia ella, un fuerte apego, hermano. La frase dice que su alma, es decir, sus sentimientos, todo su corazón se apegó a Dina. Y esto significa que se enamoró. Verdaderamente la Biblia habla de un enamoramiento. Y en el hebreo original se usan palabras como que significan deseo intenso, afecto profundo, apego emocional. Es decir, que verdaderamente Siquem quedó emocionalmente ligado a Dina, porque la Biblia dice que habló al corazón de ella. Ahora, con esto te digo y te pongo este ejemplo para que también podamos comprender que muchas veces podemos nosotros confundir cualquier tipo de emoción con amor verdadero, y ya lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es cierto es que el corazón del ser humano puede llegar a relacionarse de una manera tan profunda con una persona. Y la Biblia dice esta expresión que habló tiernamente, trató de ganarse el afecto de ella y de expresar sentimientos románticos. Pero, aquí viene el pero de la historia bien importante, pero aquí está el error de Siquem, que el amor de Siquem ya estaba manchado por el pecado. Y cuando tú amas y haces algo incorrecto, entonces no es lo correcto. El amor no se puede manchar con el pecado. Si Siquem llegó a sentir un afecto profundo por Dina, pues su amor comenzó de una manera incorrecta. Y lo que empieza mal no puede terminar bien. Primero que nada la tomó, dice la Biblia. Ok, no solamente se enamoró, no solo le gustaba. Y estoy tomando puntos bien interesantes, joven. Tienes que aprender esto porque puede ser que llegue a pasar contigo. Vemos que la tomó, la humilló, pecó contra ella, y después que hizo eso, ahora sí quiero tener una buena relación, quiero llevarte a mi casa. Y esto revela que la pasión de Siquem fue más fuerte que su dominio propio. Qué interesante. Tú no puedes decir que amas a una persona si tu pasión es más grande que el respeto y el dominio. Siquem después vemos que quiso casarse con Dina. Le dijo a su padre: pídeme a esta joven, que me la den por mujer. Ahora es muy interesante esto, hermano, pero muy probablemente Dina, se había puesto de acuerdo con él, porque muy probablemente Dina, tú sabes a lo que me refiero, a lo mejor, y estaba esperando un hijo de él. Yo quiero que pongas atención porque es muy interesante este tema. ¿Cuántos hogares no pasan lo mismo? Que de repente se dan cuenta que su hija, perdóname por lo que estoy diciendo, pero la Biblia lo dice, fue deshonrada. O de repente te llega la noticia que tu hijo tristemente deshonró, y cuando preguntas cómo se dieron las cosas, todas las cosas se hicieron mal. ¿Y quién paga los trastes o los platos rotos? Los padres, las familias, los hermanos. ¿Y por qué? Porque vemos el error de un padre, la falta de instrucción y de dirección firme por sus hijos. Dice Proverbios capítulo 22, versículo 6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. La Biblia no menciona que Dina haya recibido advertencias o dirección específica acerca de los peligros que había en ese lugar por parte de su padre. Los hijos necesitan una guía constante, no solamente reglas, sino también platicar con ellos, decirles los pros y los contras que hay.
Deben hablar los padres de los peligros. A veces tenemos mucha vergüenza de tocar ciertos temas con los hijos y los hijos saben más aún de eso. No solo basta con enseñar principios bíblicos, sino con también enseñarles los peligros. La instrucción no solo se hace con firmeza, porque hay padres que se van al polo opuesto, solo es firmeza. No, también debe hacerse con amor, con ejemplo. Ahora, mira el error tan grande. Vemos a un joven que quedó enamorado de Dina, pero su amor ya estaba manchado por el pecado y ahora quería casarse con ella. Y hoy muchos jóvenes confunden la pasión con el amor, el deseo con el amor, la obsesión con el amor, la atracción física con el amor. Pero la Biblia dice que el amor verdadero, el cual nos escribe el apóstol Pablo, todo lo espera, todo lo soporta. Es un amor que hace bien. Pero ¿quién le va a enseñar a los hijos el verdadero amor sino un padre? Pero si el padre no ama bien a su esposa, ¿cómo el hijo va a emprender lo que es el verdadero amor? Y las señoritas, alguien le pudiera decir te amo, no puedo vivir sin ti, quiero casarme contigo. Y esa señorita puede entregar su alma entera a ese hombre porque no está acostumbrada a recibir estas palabras en casa. Y hay hombres manipuladores, expertos en hablar, querida hermana, querido padre. Pero el verdadero amor del cual nos habla la Biblia no destruye la pureza, no destruye la dignidad de la otra persona, no presiona al pecado, no obliga emocionalmente, no juega con sus sentimientos, no usa palabras románticas para aprovecharse. Qué bueno sería que un padre se armara de valor y le dijera a sus hijas, hoy vamos a hablar. Y llama a tu esposa y diles, explícales, ¿alguien les ha hablado? Llama a tus hijas y pregúntales, ¿alguien les ha dicho este tipo de palabras? ¿Alguien les ha escrito una carta? ¿Alguien es porque va a pasar? ¿Alguien te ha invitado? Vemos el tercer error de un padre, falta de instrucción y dirección firme a sus hijos. Ahorita le van a llevar la noticia a Jacob. Se va a enterar de lo que le hicieron a su hija. Él está preocupado en otras cosas, pero nunca se ocupó de su hija. Y la historia de Dina es una advertencia para los hogares, que el enemigo aprovecha la falta de vigilancia y la ausencia de los padres para robarse el corazón de los hijos. Los padres de hoy deberían vigilar, enseñar, proteger, orar por su hogar, poner un escudo de protección. Pero en mi hogar existe un padre que exhorta, vigila y sí corrige también y dirige espiritualmente a sus hijos. Dijo Josué en el capítulo 24 versículo 15, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es que los jóvenes, y no solo los jóvenes, todos en general, pensamos a veces en el momento y no en el daño que va a provocar. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la historia final? Si nosotros seguimos leyendo, verso 6, y se dirigió Hamor, padre de Siquem, a Jacob para hablar con él. ¿Puedes creerlo? Padre con padre. ¿Por qué no se les consultó antes? Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. ¿Tú crees que ellos venían felices? Claro que no. Y se entristecieron los varones y se enojaron mucho porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho, dice la palabra de Dios. Yo lo único que veo aquí son problemas. Ya veo aquí unos hijos, unos hermanos que están violentamente agresivos. Dice la Biblia en el verso 8, y Hamor habló con ellos diciendo, el alma de mi hijo Siquem se ha pegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Emparetad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Le quisieron dar dotes y todo, pero las cosas no se habían hecho bien. Si yo sigo leyendo la historia, voy a brincar algunos versículos
Vemos en el versículo 23 que hasta ganado y bienes y bestias le están dando con tal de convencerlos. Pero tristemente, los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, quienes se habían entristecido y enojado mucho, idearon un plan. Los engañaron, dijeron sí, pero en nuestra tradición, cuando se hace así, ustedes deben circuncidarse. Y todo el pueblo de Siquem lo hizo. Y llegó al versículo 25. Pero sucedió que al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón, y a Amor también, y a Siquem su hijo, a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacas, asnos, etcétera, etcétera. Déjame ir más abajo al texto. Verso 30. Entonces dijo Jacob a Simeón, mira un padre que no pudo controlar a sus hijos. Entonces le dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra. El cananeo y el fereceo, teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Y mira lo que responden sus hermanos, sus hijos. Pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Y volvemos al mismo punto, querido hermano. ¿Quién paga los platos rotos? Yo creo, tampoco estoy condenando esto, tenemos un Dios bueno que puede restaurar nuestras vidas, que nos da segundas y terceras oportunidades. Y yo creo que si cada quien hace su parte, si cada quien trabaja con el dominio propio, si cada quien trabaja con el perdón, si cada quien acepta sus errores o los errores, en este caso, de nuestros familiares, más rápido es la restauración. Vemos un descontrol entre dos familias y vemos que más adelante viene el juicio de Dios para Dina, para todo el pueblo que quedó de Siquem y claro, para esos hermanos de Dina. Esta noche yo quisiera que prestes atención. Es una historia, es un tema familiar. Si vamos un poquito hacia atrás, Siquem pensó solamente en un momento, no pensó en todo lo que iba a pasar. Él no pensó en las heridas, en la culpa, en la vergüenza. Imagínate el dolor que iba a tener Dina, la pérdida de confianza, las consecuencias familiares. Y yo quisiera decirte, señorita, tú que me estás escuchando, evítate todo esto. Porque cada vez que nos metemos en un lío, los problemas recaen en la familia. No le lleves problemas a tus padres, no le lleves problemas a tus hermanos. Y tú, joven, no te metas en problemas a la primera. Pide el consentimiento y el consejo de tus padres. Deja que los adultos lo arreglen. Porque se estaba arreglando el asunto entre los dos padres. Pero mira, aquí se ve la falta de educación que tenían los hijos de Jacob. Siendo un patriarca, ni Dina ni sus hijos actuaron por impulso. Una se salía y los otros golpeadores. ¿Cuántas veces los papás han dado la cara por los hijos? Qué triste lo que declara Jacob al final de este capítulo. Me habéis turbado con hacerme abominable. Me habéis turbado. Y es lo que pasa, los hijos turban, avergüenzan la vida de los padres. Y no lo vas a entender hasta que seas padre. Es más, deberías orar, Dios, dame buenos hijos. ¿Cuál fue el problema? Que nadie tomó su parte. La venganza no es buena. Leví y Simeón fueron crueles y Dios los castigó por esto. Yo quiero terminar esta historia diciendo: toma lo mejor que puedas, aplícalo a tu vida. Pero esta lección me enseña algunas cosas. Por ejemplo,
Lo que me enseña de Dina es que no podemos confiar en los demás. No podemos confiar en las personas. No sabemos sus intenciones por más que nos digan que nos aman. Lo segundo que aprendo es que no puedo confiar ni en mí mismo, como para ponerme a platicar con alguien que me ofrece el mundo y las estrellas. No puedo confiar en mí mismo como para decirle a mis padres, yo vuelvo, yo sé lo que hago. Algo que me enseña también en la Biblia esta historia es que si los padres no cuidan sus hogares, no cuidan lo que tienen, no cuidan e instruyen a sus hijos a tiempo, sus hijos les van a traer problemas hasta casa. Aprendo en esta historia que todo sale a la luz. Yo me pregunto, ¿cómo pudo haber terminado esta historia? A lo mejor, ok, se cometió el error. Siquem trató de dar la cara y platicó con su padre. Ok, el padre platicó con el otro padre, es decir, el padre de Dina, los dos consuegros, por llamarlo así. Pero se arrepienten, piden perdón, piden consejo de los padres, piden consejo del líder espiritual, se someten a lo que el líder espiritual diga. No se puede tapar el sol con un dedo, no se puede arreglar esto así de fácil, pero ellos, por amor, si en verdad se aman, deciden cumplir todo lo que hacen, incluso la disciplina. Los hermanos ven la humillación de la hermana y el compromiso de Siquem. A lo mejor así hubiese terminado la historia. Y a su tiempo, Dios los restaura, porque Dios es especialista en restaurar, y a eso quiero hablarte a ti. A lo mejor lo viviste, pero gracias a Dios aquí estás, y Dios ha tenido de ti gracia, misericordia, y Dios, incluso a pesar de eso, ha bendecido tu vida, porque ¿quién no ha pecado en este mundo? ¿Quién no ha caído alguna vez? No vivas toda tu vida en culpa, mejor haz lo correcto. Cristo todavía perdona y Cristo todavía restaura. Dice la Biblia en primera carta de Juan capítulo 1 versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tampoco se trata de decir, ya ves, y culpar, acusar, mira lo que dice, mira, tú fuiste. No. Todos cometemos errores. Hoy tan solo tocamos este tema, pero podemos hablar de la avaricia, podemos hablar del robo, de la mentira, del chisme, de la lengua, de tantas cosas. Todos tenemos cola que nos pisen. No podemos juzgar. Pero algo que sí podemos decir es que Dios tiene mucha misericordia. Y Dios puede formar y restaurar, incluso hacer hogares preciosos, hermosos, y una descendencia bien de los que deciden tomar sus propias responsabilidades, dar la cara y arrepentirse. Pudiera yo hablarte de un error también del rey David y de Betsabé. Pudiera hablarte del pecado que Dios vio y de la consecuencia, pero después, debido a su arrepentimiento, la misericordia de Dios. Y lo mismo aplica para todos nosotros. No estoy juzgando, no se trata de criticar, no se trata de señalar, se trata de aprender de los ejemplos que estamos viendo. Así que, querido oyente, esta noche yo quiero pedirte, quiero invitarte que tú y yo podamos reconocer que nuestra familia puede ser mejor y nuestros hijos pueden ser mejores entrenados si tan solo nosotros tomamos estas 3 responsabilidades. ¿Cuál? Número 1, que tengamos más supervisión espiritual sobre todo. Número 2, que no subestimemos la influencia del mundo. Y el mundo puede ser mi vecino, querido hermano. Y número 3, que no nos cansemos de instruir y de dar una dirección firme a nuestros hijos. Que Dios nos ayude. Y yo agregaría uno nuevo, que si te llegó a pasar, no seas como Jacob, que se quedó callado viendo lo que hacían sus hijos. Debe tomar fuerte posición, claro, con mansedumbre, claro, con ejemplo, claro, pidiéndole a Dios sabiduría, platicar, tratar de restaurar,
y pedirle a Dios mucha paciencia. Pero tú eres el responsable de tu hogar. Nadie va a venir a aconsejar a tu hija y a tu hijo. Y una vez que ellos cometieron el error, ellos no van a ir a otra casa en donde encontrar misericordia y gracia, si no va a ser la tuya. Tal vez Dios quiere que aprendas gracia y misericordia. Y a lo mejor Dios permite para que nosotros podamos educarlos, y lo digo con todo respeto, antes de que pase alguna cosa peor. Dios nos puede ayudar a perdonarles a nuestros hijos, orientarles y cuidarles, porque si lo vemos espiritualmente, fueron víctimas de una trampa del diablo. Nosotros podemos orar por ellos. Y claro, tú no quieres un hijo deprimido o una hija deprimida, restáuralo. Muéstrale sí tu gracia, tu misericordia, muéstrale sí tal vez el dolor de tu corazón, pero muéstrale el buen camino también. Hay mucho que se puede restaurar, no todo está perdido. Tenemos un Dios de amor, tenemos un Dios de restauración, tenemos un Dios de segundas oportunidades, tenemos un Dios que no se cansa en bendecir. Y si la libramos, bendito sea Dios que nos dio una segunda oportunidad. Oremos. Padre Celestial, oro por la familia, Señor, para que usted pueda bendecir la vida, Señor, de un hogar. Que cada quien, Señor, podamos entender nuestra parte y nuestro papel. Bendice la vida de un padre, de una madre, de una hija, de un hijo. Qué difícil es la influencia de este mundo, Señor. Qué difícil, mi Dios. A veces las distancias, a veces, Señor, la escuela, el trabajo, los amigos, los conocidos, incluso la misma familia, Señor. Pero yo te pido, mi Dios, que nos ayudes esta noche a no ser exagerados, pero sí ser vigilantes, mi Dios. A no ser también, Señor, exagerados en el modo de regañar, sino ser instructores, Padre, maestros, las mamás maestras del bien. Bendice a los jóvenes, y si esta predicación, mi Dios, llegó al corazón de alguien, permite, Padre, que la tome de la mejor manera. Salva al pecador, mi Dios, salva a aquel que te necesita, perdona los pecados, mi Dios, de los que hemos pecado, danos vida eterna a través de la fe en Cristo Jesús. Ayúdanos, mi Dios, porque aún los hijos de Dios cometemos errores. Gracias, Dios, todo esto te lo pido y te lo ruego, mi Dios, en el precioso nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. No sé si escuchaste lo que dije al final. Aún los hijos de Dios cometemos errores. Y mira nada más quién, Dina, la hija del patriarca. Pudiéramos sacar una segunda parte de la historia y predicar el qué pasó después de esto. Pero no importa lo que la gente diga, no importa lo que se rumore, aquí lo que importa ahora es la restauración de mi familia. Y eso es admirable, querido hermano, cuando un padre o una madre disciplina pero restaura. Eso es lo mejor, querido hermano, y te puedo asegurar que a su tiempo te dirán gracias, papá, gracias, mamá, ahora lo entiendo. Si este mensaje fue de bendición para tu vida, quiero compartírtelo en MP3 completamente gratis. Solo escríbenos y agrégate al grupo de WhatsApp